276, eso lo vimos en las tablas, y la expresión que tenemos para nuestro par, al igual que para digamos que esta parte solamente hice un copy-paste. Ustedes vieron que hice una nueva página de un ejercicio que habíamos visto anteriormente con cianógeno y ácido cianhídrico, en donde tomábamos la situación de que al igual que el cianógeno ácido cianhídrico, a la hora de balancear nosotros nos percatamos que hay dos intercambios de electrones acompañados de dos protones intercambiados. Y bueno, pues su valor de potencial, pues lo establecíamos con respecto a su valor de potencial. Bueno, su expresión de Nernst la establecemos con respecto a las partículas o a los equilibrios que realmente en su momento están, los pares están presentes. Por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico, que es esta parte, nosotros tenemos que balancear por carga, por electrones y por protones, y teníamos las expresiones que estoy mostrando ahí. Estas expresiones, finalmente llegábamos a una expresión un tanto simplificada, que es la que ahorita estoy viendo, en donde, de acuerdo al equilibrio principal, tenemos que el valor de potencial es igual al E0 de las especies involucradas, que serían ácido fosfórico fosforoso, 0.06 entre 2, que serían los electrones intercambiados, el logaritmo del oxidante, de la concentración del oxidante entre el logaritmo de la concentración del reductor. Y esta, aquí tengo un error, debe ser 3. Y esta, además, separando el término correspondiente a pH, tenemos 0.06, sigue estando dividido entre 2, porque son las partículas que están intercambiándose electrones, y dos partículas del equilibrio, bueno, dos protones, y la expresión me queda finalmente como menos 0.06 por 2 entre 2 pH. Y yo les había dicho que era bien importante que lo manifestáramos así y que distinguiéramos perfectamente entre los electrones intercambiados y los protones intercambiados, porque eso nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de establecer las diferentes expresiones del valor de potencial. Muy bien, entonces, una vez que tenemos esto, pues les dije que teníamos que encontrar la manera en que podríamos expresar esta ecuación, pero considerando que la concentración de ácido fosfórico y fosforoso, pues iba a depender del pH. Y entonces, como siempre, tendríamos que establecer que de hecho, esta expresión debe de ir más arriba, porque es ahora sí que la expresión original, y esta expresión nos está diciendo que la concentración condicional del ácido fosfórico va a ser la suma de todas las posibilidades en que está el oxidante presente en función del pH. Entonces tenemos que originalmente es ácido fosfórico, pero se puede desprotonar una vez, 2 veces, 3 veces. Y ojo, no es lo mismo decir se protona a que se desprotona. ¿Sale? Y en ese sentido, pues tenemos que la concentración condicional del oxidante, pues va a involucrar a la especie, en este caso original, que está expresada directamente en el equilibrio principal, que es fosfórico,
una vez desprotonado, 2 veces desprotonado y 3 veces desprotonado. Muy bien. Entonces, habíamos visto que el proceso es factorizar la especie de interés y ponerla en función de, y multiplicarla por un factor que me resume todos los, pues, digamos, la influencia que tiene del pH esta especie, y eso es mi coeficiente de especiación o de reacción secundaria, y hay algunos que lo llaman parásita. Muy bien, pues entonces tenemos que la concentración que yo tengo involucrada en mi expresión en Hertz, que es esta expresión en Hertz, pues es la concentración de fosfórico, de fosfórico, no de fosfórico condicional. Y entonces, ayudándonos con esta expresión, despejamos la concentración de fosfórico y tenemos que es fosfórico condicional entre el alfa. Y posteriormente, bueno, una vez que tenemos eso, podemos establecer que la factorización de ácido fosfórico me quedaría de esta manera. Recuerden que solamente el 1 va ahí solito y todos los demás son divisiones por la especie de interés. Porque estamos multiplicando por esta y dividiéndola por la misma. Entonces, eso es como si no modificáramos la concentración de la concentración de cada una de las diferentes especies. Y ya poniéndolas en función de, si ustedes observan, todas ellas están en función de que originalmente teníamos la especie de interés, se desprotonaba 1, 2 y hasta 3 veces. Y como son desprotonaciones y no protonaciones, yo las puedo poner en función de la constante apropiada, que sería la constante de desprotonación, pero no conocemos. Bueno, al menos no nos las dan en las tablas. No conocemos esas constantes de desprotonación global. Entonces la tenemos que poner en función de desprotonaciones parciales, y que es la expresión que tengo ahí. De aquí, por ejemplo, de H3 a H2, pues tendríamos que involucrar K3,2, de H3 a H, K3 por K2, y de H3 hasta PO4 tendríamos que involucrar las 3 constantes de desprotonación. Al final yo les comenté que si nosotros lo queremos poner, ¿cómo se llama? Simplificado, podríamos utilizar la notación que yo les he dado, que sería, pues, vamos a poner las constantes con sus respectivas etiquetas para que sea más fácil seguirlas. Y entonces tenemos que esta constante sería igual a Ka3,2, esta otra sería Ka3,1 y lo último sería Ka3,0. Obvio, K3,0 debe ser igual a la multiplicación de las constantes de disociación parciales de la 1 a la 3. Y lo mismo se hacía para ya no extenderme demasiado, lo mismo se debe de hacer para el reductor. Nada más que aquí, pues obviamente nada más tenemos dos Ks involucrados, y entonces tendríamos, además del 1, 2 términos importantes. Una vez que nosotros hacemos eso, sustituimos la expresión de estas expresiones en mi ecuación original, y tenemos que queda en función de concentración condicional entre el valor de alfa de cada uno de ellos, y finalmente así hicimos una suposición que si la concentración del oxidante es igual al reductor y es igual a 1 molar, pero puede ser cualquier otra concentración, ¿eh? En este caso es un poco diferente, porque yo le puedo, ¿diferente a qué? A la expresión que encontramos el ejercicio anterior de cianógeno,
cianuro. La única forma en que nosotros podríamos hacer que desaparecieran las concentraciones es que la concentración fuera de 1 molar. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior teníamos que la expresión estaba involucrando la concentración, que aquí se las pongo, la concentración de cianógeno cianuro o de ácido cianhídrico, pero este está elevado al cuadrado. Y la única manera en que este término de concentraciones pueda hacerse 1 y su logaritmo 0 es que cianógeno y ácido cianhídrico sean 1 molar, porque tendría cianógeno, cianuro o ácido cianhídrico como reductor, y esto sería 1 al cuadrado, y eso sería 1, con el 1 de la parte del oxidante, pues me daría 1. Si yo pusiera una concentración diferente de 1 molar, me quedaría todavía en función de la concentración del reductor, ¿sí? Entonces, no se podría ir. Pero aquí sí puede ser cualquier otra concentración, no necesariamente 1 molar, para que estos dos términos sean iguales y se puedan, pues en cierta forma, anular su efecto en la expresión. Muy bien, entonces ya con eso quedamos que el valor o la constante, no, la ecuación de Nernst ya general me quedaría que es 0 H3PO3, H3PO4, fosforoso, y en función de las alfas. La otra cosa que es importante es que ahora el alfa del reductor queda arriba, ¿sí? Porque estaba en la parte del denominador, y bueno, pues pasa para arriba, y el alfa del oxidante está en la parte de abajo, y al sacarle el logaritmo, pues tendríamos que restarlo. Igual me sigue quedando todo este término, que es propio de la expresión original de Nernst. Entonces, ya al final de la clase, les dije que tomaba en cuenta, ya saben cómo trabajo normalmente la hoja de Excel, ustedes ya durante todo esto que va del semestre lo han visto, y calculamos el logaritmo del oxidante y el alfa del oxidante el alfa del oxidante en función del H+, y la del reductor en función del H+, y finalmente tenemos el valor de potencial normal condicional. Muy bien. A la hora de graficarlo, bueno, pues aquí está la gráfica. Nos percatamos, en primer lugar, que tendríamos que ver que todo vaya bien, y para eso siempre tomamos como criterio importantísimo el que veamos la gráfica del logaritmo de alfa de las especies involucradas, como lo hemos hecho anteriormente, y eso nos va a ayudar bastante para saber si las cosas van bien o no van bien. ¿Cómo sabemos que van bien? Bueno, pues nos enfocamos al logaritmo de alfa del oxidante. Nosotros vemos que el oxidante se protona, o más bien se desprotona 3 veces. La especie de interés, repito, que es el ácido fosfórico, no el fosfato, ¿sale? Porque mi equilibrio principal involucra al fosfórico. Muy bien. Tendríamos que tener 3 cambios de pendiente. Óigase, cambios, no 3 pendientes. Pendientes tendríamos 4. La primera es de 0, la segunda que se empalma con la otra alfa, la segunda es de 1, la tercera que empieza a partir de 6. No, la segunda empieza en 2 porque el valor de pK es de 2 y llega hasta 6.9 con una pendiente de 1. Posteriormente de hasta el valor de 11.7, en la pendiente es de más 2 y finalmente pendiente de más 3, arriba de 11.7. Eso es del oxidante. El reductor, tenemos que los valores de pK son 6, 4 y 2, es decir, en el mismo valor de pH, que es de 2,
tenemos dos valores de pK para el oxidante y el reductor, son los mismos. Entonces, aquí tenemos una pendiente que sería de 1 y la siguiente pendiente sería la que sigue, que sería una pendiente de 2, porque se desprotonó 2 veces el fosforoso, y esto va a ocurrir a partir de pH 6.4. Y de ahí en adelante, pues ya no se va a desprotonar más, es decir, tenemos dos cambios de pendiente, 3 pendientes en total. Entonces el alfa está bien, ya con eso se va uno más tranquilamente y sabe que las cosas van como deben de ir. Y pues finalmente establecemos la expresión de E0, que es de potencial, que sería E0 más 0.06 entre el número de electrones intercambiados, multiplicados por el logaritmo del alfa del reductor. Recuerden que el reductor quedó en la parte de arriba y entonces su logaritmo es positivo. Y el alfa del oxidante quedó en el denominador. Al sacar su logaritmo, pues es negativo. Y además tenemos este tercer término que debería de ser el, el término de 0.06 entre 2 por 2, pH. Y nos quedamos aquí. Muy bien, pues hay que grabar porque a partir de este momento sí serán diferentes, ya es lo nuevo. Ok, muy bien. ¿Está entendido todo hasta aquí? Si hay dudas, para que me las hagan inmediatamente antes de continuar con este ejercicio. No, profe, todo bien. ¿Ok? Todo bien. Yo nada más, ¿por Bueno, qué pues, utilizamos la entonces, concentración normal y no la condicional? Perdón, es que eso me perdí. ¿cómo? ¿Por qué aquí utilizamos la concentración normal y no la concentración condicional? O sea, ¿por qué es la concentración condicional entre alfa? Porque trato de ponerlo, ¿sí? La expresión original era esta, ¿sí? Entonces, en esta parte, yo parto de mi expresión original y aquí lo que me piden es la concentración, pues, original, la que tenía, la que no es condicional. Entonces, hago todo esto, ¿sí? Para que yo pueda sustituir y poner en esta expresión, que es la indicada, la concentración de la especie de interés. Por eso, hay otros acercamientos para poder hacer y llegar al mismo resultado, pero creo que al igual que cuando estábamos trabajando con acidez complejación, lo que hacía yo era poner siempre, por ejemplo, si era acidez complejación o complejación acidez, el que quieran, lo pongo siempre en función de la expresión original. Por eso me quedaba que K condicional, por ejemplo, era igual a K multiplicado por las alfas. Aquí sería, ¿sí? Aquí sería un tanto parecido en donde yo estoy poniendo que ese valor de potencial que ahora estoy calculando queda en función de la expresión y la expresión de Nernst original y me debe de quedar solamente que le estoy sustituyendo por la condicional y finalmente me debe de quedar una expresión en función de la original modificada con alfas. Ahora, a lo mejor Ok. se te hace, ¿y por qué el otro? Por lo que entendí, entonces, cuando ya Una, hablamos de potencial condicional, ahí ya metemos las especies condicionales. Porque ahorita estamos con potencial, pero normal, ¿no? a ver, nosotros tenemos que hasta este momento es nuestra expresión del potencial de las especies originales, ¿sí? Y por el momento
Sí, efectivamente. Me queda todo en función del potencial normal, ¿sí? Del original, de las especies que están reportadas, que es ácido fosfórico y ácido fosforoso. Entonces, ya cuando nosotros avancemos un poquito más, y de hecho lo hicimos con el cianógeno cianhídrico, Sí, sí. este término, cuando ya lo ponemos en función de en las diferentes zonas de estudio, lo podemos dejar con el E0 original o lo podemos poner como el E0 de las diferentes especies, ¿sí? Pero por el momento esta partecita me queda en función de E0 de concentraciones condicionales entre el alfa de esa especie, que a final de cuentas esto que estoy poniendo condicional entre el alfa, pues es la concentración de la especie de interés que era ácido fosfórico y fosforoso, ¿sí? Sí, está Entonces, interesante. por eso lo ponemos siempre, la nueva constante, la condicional va a ser igual a la constante original corregida por las alfas. Y eso es lo que yo veo aquí. Esta sería mi expresión general y la podemos y deberíamos de hacer la expresión que corresponde para los diferentes valores de pH. Veremos que también lo podemos dejar todavía esa parte en función de E0 y otro término que lo va a estar modificando para que ese E0 sea el original o podemos poner en su momento, como lo hicimos en el ejercicio anterior, en su momento, lo podemos poner en función del original modificado por el valor de pKa o ponerlo como estoy mostrándolo aquí, el E0 que debería de tener el par cianógeno cianuro, que no es el original. El original era cianógeno ácido cianhídrico, pero para eso tengo que poner el factor que está corrigiendo a ese E0 original para que me dé este otro. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, ese paso sería un poquito posterior. Por el momento lo dejamos así. Y nuestra expresión sería esta. Y bueno, tendríamos que sustituir por lo que correspondiera en su momento. ¿Sale? Muy bien. Ahí nos quedamos. Ahora sí, trataremos de darle un poco más de sentido a lo que acabamos de poner en función de alfa y que ya está calculado. De hecho, esta es la gráfica que ya me sale y ahorita lo vamos a desmenuzar porque nos sale así. ¿Sale? Muy bien. De acuerdo a los valores de pK que nosotros tenemos en nuestro sistema, pues nosotros podemos decir que a pH voy a insertar, ¿sí? Voy a insertar, ok, sí. Voy a insertar y voy a poner una escala para que sea un poco más didáctico el asunto y ustedes no se me pierdan, porque al final de cuentas a veces salimos ganando, aunque sentimos que utilizamos un cierto tiempo. Si yo quiero proponer para el oxidante, que en este caso es el ácido fosfórico, ¿sí? Una escala de pH, sí, ácido fosfórico. Una escala de pH, ahí está, ¿sí? También voy a hacerlo para el ácido fosforoso. Entonces, yo en este caso voy a trazar esa escala y lo que voy a hacer es poner los pares redox o las especies predominantes para que pueda entender un poquito más rápidamente lo que pretendo. Entonces, este sistema, este sistema
pues sabemos que tiene 3 valores de pK. Uno es de 2, el otro es aproximadamente de 7. Vamos a decir que este es el 7. 7. No está escala. ¿Saben? Para eso se necesita pues un poquito de más tiempo y creo que son detalles que no son absolutamente necesarios, más bien son indicativos de cuáles son las especies, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí H3PO4. Voy a hacer un poco más grande mi escala para que ustedes la vean. Y aquí voy a tener H2PO4. Ahorita ya no voy a poner, ¿cómo se llama? Cargas. Nada más voy a poner así. Voy a poner también. Es que me llevé el otro. Un poco. Y aquí voy a tener H3. No es cierto. HPO4. Y por acá tendría HPO4 y también tendría PO4. Es que me estoy llevando estas líneas verticales. Bueno, no importa. Entonces aquí tengo PO4. ¿Sale? Este es el oxidante. El oxidante lo estoy poniendo todo de rojo para que no haya ningún problema. Esto es rojo y estos van a ser rojos. Muy bien. Tenemos la escala en función de pH para el oxidante. Tendría que establecer también una escala para el reductor. Y bueno, pues tomo esta y la modifico. Y se supone que para el reductor tendría H3PO3. Tengo inclusive en el mismo valor de 2, H3PO3, que me va a dar H2PO3. Y voy a tener que este sí es otro valor, déjenme ver cuánto vale. Es muy parecido, no es igual, pero es parecido. Este vale 6.4, ¿sí? Entonces, esta partecita la voy a poner un poquito más para acá. Vamos a poner ahí. Y aquí voy a poner H2PO3. Y aquí HPO3. Y este par ya no existe. Este ya no existe, este ya no existe. Y esto se queda aquí. Y esto lo estoy poniendo de color azul. Color azul. ¿Ok? Muy bien, pues entonces veamos que se tiene la siguiente situación, que en 2, tanto para el oxidante como para el reductor, es un punto de cruce. Es un punto de cruce de 2 líneas rectas. O sea, es un punto de cambio, es un valor de pK. Entonces, había dado que este valor es de 2. Este es de 6.9. Y este valor es como de 10, 11, 11.7 me parece. Sí, 11.7. 11.7. 11.7. Ok, 11.7. Entonces este es de 11.7. Ese es su valor. El valor de pK del reductor también va a ser 2 y este va a ser de 6.4. Entonces, por ejemplo, ya en mi gráfica, ¿sí? Yo tendría que poner una línea en 2 para el oxidante y en ese mismo valor de 2 va a estar el del reductor. Entonces voy a insertar, así como lo había hecho gráfica, en 2. Yo sé que en este caso, en 2 para arriba, voy a tener contorno de forma, rayas,
Ahí está. Y esta debería de ser roja, porque pues estoy hablando que es digamos, la especie o son los pKs del oxidante. Ahí está. Puede ser un poquito más grueso para que se vea mejor. Ahí está. Ese es para el caso del oxidante. ¿Cuál es el siguiente valor de pK? El siguiente valor de pK es 6.9. Ahí está. 6.9. Y el otro es de 11.7. Ahí está. Esos son los tres valores de pK. Muy bien. En el caso del reductor, tendremos que en este, también en 2, hacia abajo. Ahí está. En 6.4 está el otro valor de pK, que estoy poniéndolo ahí. Aproximadamente voy a suponer que está por ahí. Sin embargo, los colores deben ser diferentes, deben ser azules. Entonces tenemos que esos son los valores de pK. ¿Cuáles son las especies que deberían estar involucradas? Pues las especies que deberían estar involucradas y las zonas en donde debe estar cada una de ellas es H3PO4, H3PO4, ahí está. Le voy a quitar el relleno, sin relleno, lo voy a poner en azul. Le voy a quitar el contorno, o sea que no, sin contorno, para que no me ponga el cuadrito y me quede directamente así. Y la voy a poner, dije que la iba a poner de azul la letra. Azul, no, debe de ir roja. Ahí está, y la voy a hacer un poco más grande. La zona en donde predomina el ácido fosfórico es desde ahí hasta allá. Siguiente zona en donde voy a tener especies de fosfóricos serían H4, no le veas, pero ustedes ya saben cuáles son las respectivas cargas, no es absolutamente necesario. Y entonces tendría y tendría finalmente el fosfato. Muy bien. Entonces, pero aquí me va a sobrar uno. Ahí está. Van a ser de color azul. Y no existe. Ahí. Y es el que va a estar presente a pHs altos, después de 2 y entre 6.4. Y esta va a ser la especie ácida. Y ya tenemos. Fíjense, por favor, que en este caso, mi interés es que ustedes vayan ubicando cuáles son las especies predominantes, como en la tablita. Ahorita no vamos a hacer la tablita. De hecho, les dije, traten de hacer la tablita y quiero que la hagan de tarea, porque quien lo debe de saber hacer esto sin ningún problema son ustedes. ¿Sí? Entonces, muy bien, tenemos estos pares ácido fosfórico, ácido fosforoso. Cuando llegamos a pH de 2 y a partir de pH de 2 y hasta 6.4, vamos a tener que el par ahora va a ser H2PO4, H2PO3. Sin embargo, cuando nosotros hagamos el balanceo, ¿sí? El balanceo de esa expresión, por ejemplo, pues tendríamos que poner, ay, de repente se me dificulta. Tendríamos que poner que las expresiones de ahí, a partir de esta que es, y ya explicada,
esta. Bueno, no simplificada, sino inclusive no está simplificada, está siendo más descriptiva. Entonces vean que este equilibrio como tal, estaría involucrando a las especies principales, especies predominantes, desde 0 hasta 2, perdón, ¿sí? Y entonces tendríamos varias zonas de estudio. Tendríamos varias zonas de estudio y voy a pasar esta expresión para abajo para que nosotros podamos elaborar todas esas, pues lo que hacemos en la tablita, más o menos, estaríamos pensando que esta sería la zona de estudio número 1, la zona de estudio número 2, ¿y cuántas tenemos? 5. 1, 2, 3, que está en este pedacito, 4 y 5. ¿Sí? 5 zonas de estudio. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5 zonas de estudio. Muy bien, yo tendría, así como lo hacemos en la tablita, es decir, no voy a hacer toda la tablita entera, porque ya parte de esa información la tengo acá arriba, tendríamos que poner en cada una de ellas las expresiones tomando en consideración las especies predominantes en ese valor del pH. ¿Sí? Esto sería de 0 a 2. 0. El pH sería de 0 a 2. pHs. Zona. Bueno, pues estos serían los equilibrios. Y entonces, hasta ahí quiero por el momento. Muy bien, pues entonces, en la zona 1, que es de pH de 0 a 2, las especies predominantes son las que tengo en mi expresión. ¿Sí? Y, pues ya es en esto, todo esto que hemos hecho, prácticamente se ha basado en que estamos poniendo mi equilibrio principal, en donde las especies predominantes son las originales. Pero, ¿qué pasa de 2 a 6.4? De 2 a 6.4 nosotros vemos que el ácido, el fosfórico se desprotona una vez, pero también en ese momento, a partir de 2 y entre 6.4, el ácido fosfórico también se desprotonó. Entonces, mi especie predominante, con todo rigor, no es ácido fosfórico, sería ácido fosfórico. No le voy a poner las cargas, chicos, para que no me dure tanto. Tendría que es H2PO4 en equilibrio con H2PO3. Entonces, si hacemos el balanceo, el numerito que no me va a cambiar mientras esté trabajando con este par, pues va a ser el número de electrones intercambiados. ¿Sí? Ese nunca va a cambiar. El que sí puede cambiar es el número de partículas involucradas, secundarias al intercambio del electrón. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos del lado izquierdo 4 protones, del lado derecho 4 protones, un fosfato, ¿qué tenemos? 4 oxígenos del lado izquierdo, 3 y 1, 4 oxígenos. En esta parte tendría una carga negativa, o sea, esta es una carga negativa, serían 3 con los protones, y tendría 2 protones aquí, y de este otro lado tendría que quedarme también una carga negativa. Bueno, creo que sí voy a poner, ¿no?, para que sea más explícito. Entonces, este sería 4 y aquí sería negativo. Y aquí sería entonces esta parte. Y bien dice mi abuelita, decía, el flojo trabaja 2 veces. Entonces, tenemos que de este lado hay una carga en total negativa y del otro lado también una carga total negativa. Entonces, ya todo está perfectamente establecido. Esa es la reacción que debe de ocurrir en la zona 2, que es de pH 2 a 6.4.
La zona número 3, ¿preguntas? No, profe. Ok. La zona número 3 debería de ser de 6.4 a 6.9. Y ahora los pares ya van a ser diferentes. Los pares van a ser, tengo que ver cuáles son las especies que predominan. Del ácido estoy en esta zona, entre esta azul y esta roja. La zona, en esta zona tengo H2PO4, pero en el caso del reductor ya no tengo H2PO3. Tengo la especie que es H. Bueno, H, PO3, 2 menos. Entonces tengo que balancear. Tengo un fosfórico. ¿Cuántos oxígenos? 4. 4. ¿Cuántos protones tengo del lado izquierdo? Son 2 y 2, 4. Pero del lado derecho nada más tengo 3. Entonces, aquí, en lugar de tener 2, tendría 1 más un protón. Y se lo voy a poner así explícito para que no haya ningún problema de que se me olvidó lo que sea. No, ahí está. Del lado izquierdo tengo 3 protones, del lado derecho 3 protones, del lado derecho tengo una carga de 2 menos, del lado izquierdo tengo 1 más con 1 menos de la especie, se van, tengo 2 electrones negativos, entonces la carga es 2 negativa del lado izquierdo también. Y entonces ya está balanceada. De hecho, esto es fácil. Si ustedes se dan cuenta, pues que en cada uno de los cambios de zona, pues solamente está involucrado nada más un intercambio de protones. Es decir, bueno, hasta este momento. Nosotros deberíamos de tener que solamente una especie es la que está cambiando el número de partículas o de protones que tiene, con excepción cuando tengamos el caso, y por eso este caso me gustó, porque ahí muestra que hay ocasiones en que pudiéramos tener un mismo valor de pK para las dos especies. Entonces, la zona número 5 sería de 6.9 a 11.7. 11.7, mi equilibrio estaría formado por las especies predominantes, y ahora veo que de 6.9 a 11.7, mi especie predominante del oxidante es la que tiene solamente un protón, y la del otro, la del reductor, también nada más tiene un protón. Entonces, en esta me hace falta quitarle esto, un protón, y por lo tanto tengo del número de protones 2 del lado derecho, izquierdo, perdón, y 3, ¿sí? Y 3 del lado derecho. Entonces, pues me hace falta un protón más, pues entonces aquí le pongo que ahora son 2 protones, 1 y 2 son 3, 1 y 2 son 3. Y ya está balanceado. Finalmente, en la última zona, ahí está. Muy bien. Ahí está. Por lo tanto, tengo nuevamente en la última zona, que es la 5, la especie predominante del oxidante es aquella que ya no tiene ningún protón. Se lo quito. Y de este lado son 2 protones, de este lado son, ¿cuántos protones? Del lado derecho, ¿cuántos tengo? 3. 3. Y, ojo, del lado derecho yo no le puedo quitar protones al agua. Y tampoco puedo quitarle el protón al fosforoso. Entonces, lo que se va a estar modificando son los protones que estoy adicionando del lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo tengo 3 protones, entonces, del lado derecho tengo 3 protones, del lado derecho pues necesito 3 protones, y entonces nosotros vamos a tener
que va a estar balanceada de esa manera. Muy bien. Recuerden que la pendiente, ¿sí? Pendiente, lo hacemos con el número de partículas intercambiadas en el equilibrio que tenemos ahí al lado izquierdo. Entonces, en este caso, como tenemos un equilibrio óxido-reducción, mi expresión sería, y esto no lo puedo cambiar, 0.06, ese término siempre va a estar. El otro que va a estar también es el entre 2, porque tenemos 2 electrones intercambiados, pero el que sí vamos a estar cambiando sería el que está entre corchetes, ¿sí? Aquí se intercambian 2 electrones, 2 protones. Ok, pues entonces díganme cuáles son las pendientes que deben de tener las siguientes expresiones. Por ejemplo, aquí. A ver, por favor, Camila González. ¿Cuál es la pendiente que vamos a tener en la zona número 2? Sería 0.06 entre 2 por 2. ¿Cuál? Exactamente, muy bien. Seguiría siendo La misma. por 2. Esa es la pendiente. ¿Sí? Muy bien, Camila. Elías, a ver, Elías Viveros, dígame, ¿cuál va a ser la pendiente de la zona número 3? Elías. Bueno, creo que Elías se fue un momento. Ya le contestó por el chat. Lo puso en el chat, profe. De que es 0.06. Ah, es que 0.06 sí, entre 2 por 1. entre 2 por 1. Perfecto, Elías. Muy bien. Recuerden que para esto, pues, tengo que estarme peleando con tantas varias cosas a la vez. Y pues de repente si me lo ponen en el chat, la verdad es que no puedo estar viendo mi... Bueno, sí puedo, pero me distraigo mucho más y me equivocaría mucho más. Entonces, muy bien, cuando me lo ponga así, por favor díganme, ya está, profesor, ahí está, lo puso en el chat. Muy bien, a ver, dígame, por favor, Karina Mendoza, ¿cuál sería la pendiente? De la zona número 4. ¿Está en el chat? ¿Cómo puso? No. Aún no. Bueno, no podemos esperar tanto. ¿Sí lo puso en el chat? No. No, profe. Sería No. por A ver, dígame, 0.0. a ver otro. Francisco González. Francisco González, rápido. A ver, Graciela López. 0.06 entre 2 por 2. Perfecto, por 2. Y por último, dígame, por favor. Chihuahuas. A ver, Vania. 0.06 entre 2 por Híjole, ¿por? 3. No escuché lo último. Por 3. Ok. Esto es lo que vamos a tener, efectivamente. Pero, ¿qué creen? Que también podemos ser observadores y lo que les voy a poner ahorita, pues va a ser también relativamente fácil. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es mi expresión? ¿Cuál es mi expresión? ¿Cuál es mi expresión? ¿Cuál es mi
expresión, la original. La original era esta mi expresión. Pero donde decía, me falta una, por ahí déjenme ahorita la encuentro, en donde decía que cuáles eran las especies que iba a tener en equilibrio. Déjenme la encuentro y si no, pues la creo. Mi expresión de Nernst original debería de ser donde ya dije, y si las concentraciones son tales, pues es esta, ¿no? Ahí. Si las concentraciones son tales, voy a tener, sí, esta. Pero voy a hacer un poquito más chiquita. Ahí está. ¿Están de acuerdo que este es el valor de esta es la expresión de Nernst original puesta en función de las alfas y que las concentraciones son iguales? Entonces, esta expresión yo la voy a utilizar. La voy a utilizar de la siguiente manera. ¿Dónde está? Formato. ¿Dónde está? Formato de forma. Contorno de forma. Sin contorno. Por fin. Contorno de forma sin contorno. Ok. Voy a hacer un poquito más grande mi pantalla, pero voy a hacer esto. Y más chico esto. Muy bien. Esta expresión me va a servir muy bien, porque ahora esa va a ser mi guía para poder establecer todas las expresiones que yo necesito. Entonces, vean ustedes. Cuando el pH es de 2 a 0, ¿cuánto vale el alfa del ¿cómo se llama? Del oxidante? ¿Cuánto vale el alfa? 1. 1, porque es la especie que está involucrada en el equilibrio principal. Y siempre que estemos hablando de la zona en donde el equilibrio principal es la predominante, esto vale 1. Entonces, de esa expresión, pues yo le voy a poner que esto vale 1. ¿Por qué me parece el azul? ¿Quién sabe? Ahí está. Y en esta parte, ¿cuánto vale el alfa del reductor? Cuando el reductor es la especie predominante. Igual 1. Entonces todo esto me lo puedo volar. Y entonces mi expresión me queda así. Y si me queda así, lo voy a seguir poniendo, por eso lo quiero poner en chiquito. Finalmente, esta expresión ya simplificada, ¿cómo me quedaría? Si esto es 1 y esto es 1, ¿qué va a pasar con ese logaritmo? Se hace 0. Se hace 0. Y entonces, me queda la expresión más sencilla que podemos llegar a tener. Y esa expresión más sencilla va a ser que el valor E va a ser igual al E0 menos 0.06 entre 2 por 2 pH. Y es precisamente que esta segunda parte es mi pendiente. ¿Sí? Y la primera es mi ordenada al origen. Ya lo puse con ecuación de una recta perfecta en donde solamente hay un término, ¿sí? Y un término que es el E0 de la especie o de las especies involucradas, las predominantes en esa zona, y su valor dependiente. ¿Sí? Ahí me quedé. Entonces, voy a tomar nuevamente esa expresión, pero ahora la voy a aplicar a la
Zona número 2. Ok. Entonces, recuerden que esta es la madre de todas las expresiones. Y entonces lo único que voy a hacer es, voy a sustituir por el valor de alfa cada una de las diferentes zonas. Entonces, muy bien. En la zona número 2, ¿sí? En la zona número 2, el oxidante ya se desprotona una vez. También el reductor. Y en esa desprotonación, nosotros tenemos que voy a tener en el caso del oxidante, la especie, aquí me voy a esta expresión de arribita, la especie, ojo, lo que hice en el anterior es tomé el 1, en esta otra voy a tomar el segundo término, que es cuando se desprotonó una vez, y entonces ahí tendría que valer el alfa Ka 3,2 H más. Ese sería el alfa ¿de quién? Del oxidante. Y del reductor, pues tendría algo muy semejante, porque recuerden que el mismo valor de 2 y entre 6.4, pues el reductor también se desprotona una vez, y el término que debería de ir ahí, debería de ser Ka, ¿sí? 2.1 entre H más. Y entonces voy a sustituir en donde dice que debe de estar el alfa, pues lo sustituyo y ahí debería de estar, ¿qué? K2,1 entre, no lo voy a poner en bonito, es decir, no, nada más así lo voy a poner como que K más, H es más, al cuadrado. Sí cuadrado sí me hace falta, ese cuadrado sí me hace falta. Y entonces ya lo sustituí, ¿sale? ¿Qué debo de hacer con el de abajo? Pues tiene otro valor que sería ¿cuál? Dígame, Verónica Martínez, por favor. Nieto R, por favor. ¿Cuánto vale el alfa? Les acabo de decir. Perdón, no lo escuché. Inés. ¿Que cuánto vale el alfa del oxidante en esa zona? El K21 sobre H. No. Vayan apuntando, ¿eh? O sea, no es que yo nada más haga y ustedes vean y escuchen y se duerman o se vayan por ahí. Tienen que ir apuntando por lo menos, aunque ya saben que el apunte lo tendrán, pero tienen que ir apuntando para que no se me pierdan. Muy bien. A ver, ¿quién me dice qué tengo que poner ahí, por favor? No es K3,2 entre la concentración de H más al cuadrado. A ver, ¿K qué? 3,2. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Entre? La concentración de H más al cuadrado. H es más al cuadrado. Muy bien. Perdón que luego a veces como no puedo estar atento, pero muy bien, señorita. K3,2. No es el mismo, no es la misma etiqueta, ¿sí? Y esto sí va a estar al cuadrado. ¿Y qué vemos? Pues que tenemos que H es más. Por una parte está el cuadrado y por otra parte, en la parte de abajo también está el cuadrado. Es decir, estoy dividiendo los dos términos por H es más al cuadrado. ¿Y entonces qué va a pasar con ese término? Si lo tengo arriba y abajo, Se cancela. Se va a cancelar. se cancela. Y entonces, mi expresión para ese
para esa zona, es la que estoy poniendo ahí. Y ya haciendo mi expresión simplificada y poniendo los logaritmos y en función de constantes y lo que tenga que haber, pues yo les puedo poner aquí que esta expresión me va a quedar más 0.06 multiplicado por, si lo quiero poner en función de pKs, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo me queda? Como menos pKa 2,1 más pKa 3,2. Ok. Entonces, eso que me acaba de decir su compañero es, si le saco el logaritmo al inverso de cada 3, eso me quedaría como pKa 3,2, porque sería el menos logaritmo. Bueno, sería el menos logaritmo, y aquí me quedaría, como bien me dijo su compañero, el pKa 2,1. O sea, esta parte ya me lo puedo chutar. Y entonces le pongo sus valores, sus colores respectivos. El pK 3,2, ¿de quién es? Del oxidante. ¿De quién? ¿De quién es? Del oxidante. Del oxidante. Y entonces este es del reductor y sus colores respectivos, pues lo estoy poniendo. Entonces, fíjense bien. Si es algo relacionado, al menos en este ejercicio, con con el oxidante, sus pKs van a aparecer positivos. Y los pKs del reductor van a aparecer como negativos. Y todo esto que yo estoy poniendo ahí, el primer término y el segundo término, ¿sí? Finalmente lo puedo simplificar. ¿Cómo se va a llamar ese término? Lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo? ¿Todo esto cómo se llama? ¿No? ¿Alguien? ¿Es un potencial condicional? Sí, o sea, el es cero condicional, pero ¿de quién? Oxidante reductor. Sí, pero ¿quién es el oxidante? Ahí el oxidante Ahora, ¿quién es el oxidante? H2PO4, ¿no? Y el reductor el H2PO3. No. ¿Cuáles son las especies predominantes, chicos? ¿Con qué par estoy trabajando? ¿Con H3PO4 y H3PO3? No, con H2PO4 estamos en la zona y H2PO3. Exacto. Esto que yo estoy poniendo aquí, lo puedo sustituir por las especies predominantes. Y las especies predominantes son H2PO4 con H2PO3. Es decir, este valor que yo les acabo de poner ahí se puede deducir rápidamente. Rápidamente. ¿Cómo lo podemos deducir? Pues vayan. ¿Cómo se va a llamar? Claro, me pueden, dependiendo de cómo se les pregunte, ¿no? Si se les pregunta en un examen,
cuál va a ser el valor de potencial y ponlo en función de los C0 adecuados, pues, y que no hagan todo esto, pues pueden poner, a ver, en la tercera zona, ¿cuáles son las predominantes? H2PO4, HPO3. H2PO4, HPO3 menos. H2PO4, H3PO3. Bueno, aquí, ahí sí sería importante hacerle hincapié en las cargas para que ustedes no se me... Esto sería 2 menos. 2 menos. Y este sería HPO4. 1 menos, ¿no? 4. 1 menos. Muy bien. ¿Y cuál sería su pendiente? Ahí está a un lado, en la zona 3. ¿Cuál es la pendiente? 0.6 entre 2 por 1. Por 1. Ahí está. Ahí está esa expresión. Esta es la verdadera expresión en la zona número 3. A ver, ahora sí. Díganme cuál va a ser en la zona número 4. A ver, Zaira Guzmán. ¿Zaira? A ver. Jorge Martínez. ¿Cuál es la expresión que aquí correspondería ya simplificada? Pame Fuentes. Al de HPO4, HPO3, menos 0.06 entre 2 por 2 pH. ¿Por cuánto? No, el numerito clave no lo escuché. ¿Por? Por 2 pH. Híjole, otra vez nada más le escucho. Por pH, pero no escucho. Dos. Repítame 2 nada más pH. el número. 2. Por 2 Eso. pH. ¿Por qué razón? ¿Se me le iba el numerito en las 2 veces? Pues no sé, pero... ¡Eso! Ese es el valor de potencial, chicos. Por último, a ver, dígame, Surizaday Gómez. ¿Cuál sería la expresión? Surizaday. A ver, Brandon. Es el potencial condicional de PO4 y HPO3 menos 0.06. H3, ok. ¿Por? Entre 2 por 3 pH. No. ¿Cómo que entre 3 pH? Si nada más debe de sustituir un número, por eso se los estoy dando así. No le tiene que hacer nada a la expresión prácticamente, nada más cambiar, no de cambiar de orden. Menos 0.06, ¿qué más, Brandon? A ver, otra vez. ¿Cuál es el único numerito que estamos cambiando en esa pendiente? La concentración que acompaña. No. Pues el 3, chicos.
¿Cuántos protones está cambiando en la última parte y lo vimos como pendientes? 3. Dijo bien, dijo que entre 2 por 3 pH. ¿Ah, sí? Pues entonces, profesor, ponga más atención. Menos 0.06 por 3 pH entre 2. ¿Vale? Esa es la expresión. Claro, aquí le tengo que cambiar la carga. 2 menos, si quiero ser ya más explícito. Pero esa es la expresión. Esas son las expresiones. Ahora, vamos nos vamos de adelante, bueno, de esta parte hacia atrás. Ya no voy a poner la expresión anterior, que era una en donde estoy sustituyendo. Ya sé cuáles son las expresiones, por ejemplo. Esta expresión vino de esta. Esta ya es la correcta. Entonces, ¿qué debe de venir aquí? ¿Cuántos protones se están intercambiando ahí? Uno. 1. Ahí está. 1. Pero ahora, ¿qué pKs están involucrados? ¿El 3,2? ¿El 2,1? ¿Cuáles? ¿Qué es lo que pasó aquí en la zona número 3? ¿Quién se desprotonó otra vez? ¿O de las especies? ¿Quién se desprotonó? ¿Reductor? El reductor. ¿Y entonces cuántos pKs deben de estar involucrados? 2. 2. ¿Y cuáles serían esos 2 pKs? 12. Podríamos poner pK 2,0, ¿no? Perfecto. Se puede poner el 2,0 o lo puedo poner en función del menos pK 2,1 menos el pK 1,0. Puedo ponerlo simplificado, pK 2,0. Ya, nada más tendría que cambiar aquí las especies. H2PO4, entonces aquí sí tendría carga, porque las especies predominantes son PO4 menos, ahí, menos, y para dar H, 2, PO3, menos. Ahí está. O sea, una vez que ustedes ya dominan esta parte, esto no debería de ser difícil. ¿Sí? Después se vuelve un tanto mecánico el asunto. Por ejemplo, si ya vamos en esa dinámica, tenemos, en primer lugar, la siguiente expresión tendría que estar involucrando las especies predominantes. Y las especies predominantes serían, en la zona número 4, ¿cuáles serían las especies predominantes? A ver, déjenme veo. Este grupo tiene muchas mujeres, pocos hombres. A ver, Itza. Tendría HPO4 HPO4. Y HPO3. Ok. Y HPO3. Ok. Ese es el primer paso. Las cargas, bueno, pues yo ahorita se los pongo, pero mientras váyale pensando qué es lo que tendría que poner ahí. ¿Qué fue lo que pasó?
El oxidante se desprotonó 2 veces ya. Y el reductor, bueno, pues ya desde antes se había desprotonado las 2 veces. Entonces, ¿qué tengo que ponerle aquí? El pK sería pK 3,1 menos Perfecto. pK 2,0. 2,0. ¿Cuántos protones se están intercambiando? 2. Ahí está. Esa es la expresión. Finalmente, en la zona 5, lo primero es que debemos de estar bien conscientes cuáles son las especies predominantes. A ver, dígame, Fabiola Dávila, ¿cuáles son las especies predominantes? A ver, Elías Viveros. Edwin Omar. Sí, profesor. Serían las especies involucradas, sería HPO4 menos y HPO32 menos. Sí. Y entonces, muy bien. ¿Qué valores de pK estarían involucrados? ¿Qué está pasando con el ácido fosfórico para llegar hasta fosfato? ¿Cuántas veces se está desprotonando? 3 veces. Ok. Entonces, ¿el ácido cuántos protones tiene? 3. ¿La base cuántos protones tendría? Fosfato, ¿cuántos protones tiene? 3. No, hombre. Fosfato, ¿cuántos protones tiene el fosfato como tal? No el ácido fosfórico, el fosfato. Ninguno. Ok. Sí, ya vi. ¿Cuántos? 0. 0. Para eso es el 3,0, para identificar perfectamente el número de protones que tienen los pares ácido-base. El 3 es del ácido, tiene 3 protones, y el fosfato tiene 0 protones. Ok, gracias, profesor. ¿Sale? ¿Cuántos protones ya en la expresión tenemos? ¿2? ¿Nos quedan 2? No, se intercambian. ¿Cuántos dijimos, 3. chicos? Se intercambian 3. Intercambian 3. Bueno, pues entonces ya tenemos todas las expresiones. Nada va a sustituir a que ustedes siempre analicen qué es lo que tienen. Pero para eso necesitan tiempo y necesitan trabajo y necesitan apuntar. Entonces, ya están aquí todas estas expresiones. Ahorita, por ejemplo, nos hemos tardado todo este tiempo para establecer una manera de trabajo que vamos a seguir, ¿sí? De aquí en adelante. Por eso les decía, pongan mucha atención, hagan sus ejercicios, porque a partir de un cierto tiempo me voy a ir más rápido y eso va a involucrar que ustedes analicen, maduren lo que estamos haciendo. Y eso, pues como andar en la bicicleta, es andar y andar y andar hasta que te vuelves un experto. Que te vas a las montañas y te bajas en tu bicicleta, eso, uy, yo alguna vez lo hice, pero por accidente.
no porque fuera mi intención. Entonces, pues así es esto. Ujú. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Ahora, ¿sí? Ya tenemos andado todo el camino, ya comprobamos cuáles son, sin irnos mucho hacia la tabla de evaluación de especies, sí, de especies en función del pH, pero no crean, sí las tomamos en cuenta. Sí las tomamos en cuenta porque directamente las pusimos aquí. En la pendiente la tomamos de la misma expresión, ¿sí? Estas expresiones. Y digamos, esa pendiente pues está manifestada acá, en todas estas expresiones. Pero, ¿y las ordenadas al origen? Las ordenadas al origen, una vez que nosotros establecimos el caminito, pues se puede llegar a ellas de una manera lógica. Uh-huh. Y bueno, pues los valores, pues aquí están los valores. Vean ustedes muy bien que el valor del potencial, ¿sí? Importante es que va a depender del pH. Y todas estas pendientes, aunque nosotros no las veamos, que nos salieron en las cuentas, pues deben de casar perfectamente con lo que nosotros estamos poniendo acá. ¿Sí? Una pendiente de 2, de 0.06 por 2 entre 2. Aquí es una pendiente de menos 0.06 entre 2 por 1. Aquí vuelve a ser una pendiente de menos 0.06 entre 2 por 2. Y aquí es menos 0.06 entre 2 por 3. Muy bien. ¿Preguntas? Rapidísimas, porque ya son las 8:30. No, profe. ¿Está entendido, chicos? Sí. Profe. Muy bien. El próximo martes, el próximo martes. No, sí, el próximo jueves. Vean ustedes cómo vuela el tiempo. Ya dentro de una semana ya prácticamente estamos de vacaciones. ¿Cuándo salimos de vacaciones? Me parece que el 12 o 13. El 14. O sea, el 14 ya no regresamos. ¿Es eso? No. Ya no estamos. Venimos hasta el viernes de la siguiente semana. Ok. Pues entonces, el próximo jueves hay examen. ¿Sí? Y va a haber examen de lo que veamos hasta el martes. ¿Qué quiere decir? Ya con esto, la próxima clase el jueves, pongo un ejercicio rápido y váyanlo pensando también. De hecho, váyanlo haciendo. El ejercicio que vamos a hacer es el del ácido arsénico arsenioso. Puedo tomar otros, pero estos involucran un poco más de talacha. O sea, si ya lo hacen para el ácido triprótico y que los dos sean dipróticos, tripróticos, pues obviamente ponerles un ácido monoprótico y el otro diprótico, o nada más uno de ellos es monoprótico y el otro no, relativamente es más fácil. ¿Sí? Yo prefiero ponerles un ejercicio sencillo, empezar con lo sencillo, aunque a veces me falla. No les pongo a veces el más sencillo, pero siempre involucrar equilibrios más complicados para que ustedes conozcan y no dejarlo nada más así como un monoprótico y nada más una de ellas se protona. Uh-huh. Entonces vamos a hacer el ácido arsénico, ácido arsenioso. Busquen los valores de pKs y el valor de potencial para que dentro del jueves exclusivamente yo ponga la gráfica y les voy a preguntar, a ver, díganme cuál es la expresión final y cuál es la expresión en función de pKs. ¿Sí? La simplificada, cuando les diga la simplificada me voy a referir a esta, donde ya nada más le ponen E0 de los pares involucrados y la otra que queda en función de los pKs y obviamente del pKa
No es cierto, aquí tengo un error. Aquí no debí sustituir, perdón, aquí no debí sustituir el E0, porque precisamente es el E0 más esto que me da este termo. En todas estas debe de aparecer, aunque ya sabemos que no es la especie predominante, debe de aparecer el término original. Es decir, en todas estas debe aparecer H3PO4, H3PO4. ¿Vale? Las voy a corregir, pero... Profesor, ¿qué corrigió? Sí. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué corrigió? ¿Qué corrigió? Voy a corregir el E0 de esta expresión. En todas estas expresiones que están aquí, que están involucrando PKs, debe de ir el E0 original. No va el E0 de cada uno de las especies predominantes, no. Este término es constante, lo que es variable son los PKs involucrados. ¿Sí? O sea, todo debe de tener H3PO4, H3PO3 de todas estas expresiones. Ok, gracias, profesor. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, Les profe. mando, les pongo el video en la carpeta para que ya empiecen a revisar y trabajen acerca de él. Bye. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.